Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rudmi Vlogs. En el día de hoy les traigo el caso por el cual se inspiraron para hacer la película de La huérfana. Si esa película les pareció perturbadora, después de que les cuente el caso de hoy, les va a parecer una historia para niños. Y es que es uno de esos casos que nos recuerda que la realidad supera ampliamente la ficción. Antes de comenzar, le quiero dejar un grande saludo a mi suscriptor Miguel Samayoa y recordarles que se suscriban al canal y le den clic a la campanita, así YouTube les avisa siempre que suba un nuevo video. Ahora sí, no me demoro más y comencemos con el caso de Barbora Skarlova. La historia comienza en el año 2007 en República Checa, donde una mujer llamada Barbora Skarlova, de 33 años de edad, sufría una enfermedad llamada hipopituitarismo, que a grandes rasgos es una afección que causa una disminución anormal de las hormonas secretadas por la glándula hipófisis. Estas hormonas controlan el crecimiento, el metabolismo, la presión arterial y otros procesos del cuerpo. Esta enfermedad hacía que Barbora no envejeciera con el correr de los años y siempre mantuviera el aspecto de una niña de 13 años de edad. No se sabe mucho de la infancia de Barbora, tampoco se sabe cuándo nació ni quién eran sus padres. La poca información que hay es que, además de padecer esta enfermedad que la hacía ver muchísimo más joven de lo que realmente era, padecía también brotes psicóticos y tenía rasgos psicopáticos. La situación llegó a tal punto que Barbora fue internada en un hospital psiquiátrico durante su adolescencia, donde permaneció muchísimos años. Aunque, como se enterarán más adelante, este tiempo que pasó en el psiquiátrico no sirvió mucho para arreglar sus problemas mentales o apaciguarlos. No se sabe a ciencia cierta cómo ella logró salir del hospital, pero se cree que tal vez logró engañar a los doctores o al personal de servicio del lugar para poder irse. Y es que Barbora era una chica muy inteligente y peligrosamente manipuladora. Ella se dio cuenta de que podía sacarle provecho a la enfermedad que padecía y no dudó ni un segundo en usarla en su favor. Convenció a muchas parejas de que en realidad era una niña que necesitaba ayuda, consiguiendo así que la cuidaran, cuando en realidad era una mujer adulta. Con todo este contexto, pasemos a la parte más perturbadora de toda la historia. Clara y Katerina Mauerová eran dos hermanas también oriundas de República Checa. Desde pequeñas presentaron signos de tener la enfermedad de la esquizofrenia y además padecían alucinaciones muy parecidas a las de Juana de Arco. Decían que tenían una misión que cumplir en la tierra, que Dios les había designado una solamente a ellas. Pero llegada la adultez, parte de esta enfermedad se había apaciguado y las alucinaciones habían cesado por lo menos durante unos años. Clara estaba casada y era madre de dos hijos, Jakub, de 10 años de edad, y Ondrej, de 8. Pero los problemas en su vida comenzaron cuando comenzó a tener cambios muy abruptos de humor. Pasaba de la ira al llanto al enojo constantemente. Esto comenzó a traerle muchos problemas con su pareja, al punto que éste terminó pidiendo el divorcio e incluso algunas fuentes dicen que cuando lo solicitó puso como fundamento que Clara estaba siendo muy violenta con él. A pesar de tener problemas mentales, ella se quedó con la tenencia de los dos niños, debido a que nunca les había hecho nada malo a ellos y tampoco los niños presentaban algún tipo de disconformidad por quedarse con su madre. La soledad que comenzó a experimentar Clara, producto de la separación, comenzó a afectarla muchísimo, al punto que terminó pidiéndole a su hermana Katerina si por favor podía mudarse a su casa junto con sus hijos, a lo que ésta respondió que efectivamente podía hacerlo. Todo parecía ir muy bien en la vida de estas personas. A pesar de los problemas que ellas presentaban mentalmente, trataban de salir adelante y eran personas completamente normales. Hasta que llegamos al terrible día en que el destino cruza los caminos de Barbora y Clara. La niña le aseguró entre llantos que había escapado de un centro de menores, que tenía 13 años y que no tenía dónde ir.
Clara, al escuchar la historia de ella, sintió muchísima lástima, por lo que tomó la decisión de llevarla a casa de su hermana y comenzar a cuidarla. Al principio todo iba bien. Las dos hermanas trataban a Bárbara como si fuera una hija más, como si fuera parte de la familia. Todos se estaban adaptando perfectamente a esta nueva integrante. Lo que ellos no sabían es que todo iba a empeorar. Bárbara se había dado cuenta que las hermanas eran muy fáciles de manipular, lo que le facilitaría todo el trabajo. Incluso logró que Clara y Caterina se unieran a una secta religiosa llamada el Movimiento Grial. Esta secta era liderada por una figura que se hacía llamar el Doctor y se comunicaba con todos sus fieles a través del mensaje de texto. Esta secta, entre muchas cosas, abogaba por el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. Las hermanas, al entrar a la secta, comenzaron nuevamente a tener alucinaciones religiosas, sumado que el conocer a Bárbara hizo que pensaran que ella era la señal que necesitaban y era el mensaje que Dios les estaba dando para cumplir su misión en la tierra. Veían a Bárbara como la salvadora y comenzaron a imitar todo lo que esta chica les decía y hacía. Incluso comenzaron a cumplir órdenes que ella les daba. Clara estaba siendo muy afectada por la influencia de Bárbara, al punto de que había comenzado a imitar cosas que hacía ella, como por ejemplo raparse el pelo, quitarse las cejas y comenzó a dejar de bañarse. Aunque a pesar de todo esto, Clara intentaba seguir siendo una buena madre y se preocupaba por el cuidado de sus hijos, pero esto no duraría muchísimo tiempo. Y es que Bárbara comenzó a sentir celos por la atención que recibían los niños. Algunas fuentes consultadas tienen la teoría de que Bárbara estaba enamorada de Clara y comenzó a sentir muchísima ira por el trato que los niños recibían. Así que empezó a romper objetos de la casa y empezó a guardar otros objetos importantes, todo con la finalidad de culpar a los niños de todos los desastres que ella estaba haciendo. Luego, incitaba a Clara y a Caterina para que castigaran a los niños por estas acciones. Y este sádico comportamiento lo siguió repitiendo con el correr de los días. Los castigos que Clara y Caterina le daban a los niños fueron escalando de gravedad, al punto de que eran cada vez más violentos. La manipulación fue tan grande que Clara comenzó a tener aberración por sus propios hijos, hasta que un día Bárbara incitó a las hermanas a que compraran una jaula de hierro y la instalaran en el sótano, con el fin de encerrar a los niños ahí adentro, desnudos, para que ya no volvieran a molestar y ellas pudieran cumplir su misión en la tierra. Y es en este punto en que comienzan todas las torturas y todos los abusos. A los niños se los privaba de la comida durante días y tenían la costumbre de apagar los cigarrillos en los cuerpos de los niños, en sus pieles desnudas. Los azotaban al punto de dejarlos con la carne viva. Les tiraban baldes de agua completamente helada o completamente caliente. En algunos intentos también se divertían metiendo la cabeza de los niños en cubetas de agua al punto de llegar a ahogarlos. Los niños no tenían mantas ni nada con lo que cubrirse del frío. Estaban siempre desnudos y tenían que hacer sus necesidades en la misma celda donde dormían. Bárbara tenía una obsesión con la historia de Hansel y Gretel, al punto que empezó a incitar a las hermanas a que engordaran a los niños para después poder comérselos. Es así como un día las tres mujeres bajaron al sótano y se dirigieron a la jaula de los dos niños. Clara le pidió a Ondrej que sacara la pierna de a través de los barrotes. Ondrej obedeció a las palabras de su madre sin saber lo que realmente ella estaría a punto de hacer. Caterina y Bárbara sujetaron fuertemente la pierna del niño, mientras que Clara sacó un cuchillo muy afilado y comenzó a filetear pedazos de carne de la pierna de su propio hijo. A pesar de los gritos de terror y de desesperación de los dos niños, las tres mujeres no cesaron de los actos que estaban cometiendo. Acto seguido, lo que hicieron fue repartirse los pedazos de carne de la pierna de Ondrej y comenzaron a comérselos delante de ellos, mientras se reían y disfrutaban de la cara de terror y el llanto de los dos niños.
Transcurrido un mes, llegó el turno de Jacob, a quien le arrancaron pedazos de carne de su brazo y se los devoraron en ese mismo instante. Todo esto se convirtió en una especie de ritual, y todos los meses, al menos una vez, cometían estos actos de canibalismo con los niños. Todas las torturas que tuvieron que sufrir estos niños duraron aproximadamente un año. Hasta que un día, en el afán de hacer todo cada vez más morboso y sádico, Bárbara tuvo una idea. Ya no le bastaba con bajar al sótano a hacer sufrir a los niños. Ella quería poder verlos sufrir todo el tiempo. Así que para poder vigilarlos, instaló en el sótano un monitor para bebés, sin saber que esto provocaría el fin de todos sus terribles planes. Y es que, afortunadamente, en este tipo de aparatos suele haber interferencia entre las señales de las casas aledañas, si es que alguna casa cercana tiene un aparato similar al tuyo, y en este caso no fue la excepción. La señal se interceptó con la casa de un vecino, y este vecino pudo ver a través de su propio monitor cómo había dos niños en la casa de enfrente encerrados en una jaula en condiciones insalubres e infrahumanas, llorando desesperadamente. El vecino, al contemplar este terrible acto, no lo dudó un segundo y llamó a la policía. La escena que encontraron las autoridades al llegar al hogar fue completamente macabra. Había dos niños encerrados en una jaula, tirados sobre su propio excremento. Y había una tercera niña que estaba llorando desconsoladamente. Aquella niña era nada más ni menos que la mismísima Bárbara. Dijo que se llamaba Nika y que había sido adoptada por Clara. Los dos niños y la supuesta niña fueron trasladados inmediatamente al hospital. Lamentablemente, uno de los niños falleció producto de todo el maltrato que había sufrido. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo, pero no pudieron hacer nada. Por su parte, Bárbara aprovechó la oportunidad que tenía, se las ingenió para escapar y desapareció. En el juicio, Clara y Caterina confesaron todos sus crímenes y aseguraron haber sido manipuladas por Bárbara. El niño que sobrevivió dio declaraciones en el juicio que respaldaban los dichos de su madre y de su tía. Mientras tanto, Bárbara, con ayuda de la secta, logró escapar a Noruega y empezó a hacerse pasar por un adolescente varón de 14 años llamado Adam. Para ello se cortó el pelo, engordó muchísimos kilos y fue adoptada por una nueva familia. Pero afortunadamente las actitudes que ella tenía comenzaron a llamar mucho la atención en el colegio. Y es que Adam había dicho que huyó de su país para no ser testigo en un juicio. Un comentario que le había llamado poderosamente la atención a varios profesores. Estos dichos habían hecho saltar varias alarmas y Bárbara fue plenamente consciente de ello. Tras ver que algunos profesores se habían interesado por su pasado y que querían contactar a las autoridades de la República Checa para saber más sobre ella, Bárbara decidió huir nuevamente. Pero para desgracia de Bárbara, la policía checa ya había emitido una orden de captura internacional. Es así como Bárbara pudo finalmente ser capturada y llevada nuevamente a su país natal, con la intención de poder juzgarla. Aunque como no podía ser de otra forma, Bárbara trató de apelar a la compasión y a la ternura manipulando la opinión pública. Incluso llegó al tribunal abrazando un oso de peluche. Clara fue condenada por sus crímenes a 12 años de prisión y Caterina a 10 años. E increíblemente, Bárbara fue condenada solamente como autora intelectual, por lo cual recibió una pena de 5 años. Pero aún así, apeló en el 2011 por la libertad condicional, y es así como se la concedieron el 11 de febrero de 2012 por buena conducta. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Bárbara Skarlová. Tal vez se encuentre en el día de hoy viviendo en la casa de otra familia adoptiva, haciéndose pasar por un niño, sin saber estas personas que entre sus 4 paredes albergan a un auténtico monstruo. Y bueno, gente, este fue el caso de hoy. Déjenme en sus comentarios qué opinan al respecto. Sinceramente, para mí este caso, además de terrible, me quedé con un sabor muy amargo por las penas que recibieron estas 3 mujeres. Más allá de los problemas mentales, fueron actos completamente sádicos y la barbaridad que sufrieron esos niños es inconcebible. No me quiero imaginar lo que debió ser estar en la piel
de esos dos niños tenían 10 y 8 años y tuvieron que ver cómo una completa extraña, su propia madre y su tía se comían pedazos de su carne mientras estaban vivos. Como les dije al principio, es un caso que supera ampliamente para mí a la película La huérfana. Déjenme sus comentarios que voy a estar leyéndolos. Si te gustó el caso de hoy, no olvides darle like, suscribirte y compartir este contenido con tus conocidos, así YouTube puede hacer que mi video llegue a más personas. Acá les dejo un caso recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi imagen y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.